Bienvenido a Fuera de Micrófono, Luis Marianson. ¿Qué tal te encuentras? ¿Bien? Pues me encuentro muy bien y muy satisfecho, además de estar aquí. Pues yo le agradezco mucho que haya hecho, que haya tenido ese detalle con The Objective y que se haya acercado a vernos. Y sobre todo porque tiene usted una larga experiencia que, bueno, pues yo soy un poco más joven, lógicamente, pero siempre yo lo considero un maestro, ¿no?, en el mundo del periodismo, en las distintas facetas que ha hecho. Pero claro, son 75 años, creo que tiene, Sí, que tienes efectivamente. ya en tu... O sea, tu hoja de servicio... Terminé el bachillerato y cuando empecé la carrera en la escuela de periodismo empecé ya a vivir del periodismo. O sea que llevo 75 años viviendo exclusivamente de la pluma, de algunos de los libros que he escrito, pero sobre todo del ejercicio del periodismo. Sí, no he hecho otra cosa, he sido tentado muchas veces para la política o para la empresa y siempre he dicho, bueno. Sí, y has tenido acceso pues no iba a decir a información privilegiada, pero sobre todo has sido testigo en primera línea de lo que ha ocurrido en España pues en estos últimos medio siglo, por lo menos, o incluso más, ¿no? ¿Qué te parece que es el momento más difícil, situándonos ya después de la muerte de Franco, el momento más difícil que ha habido la democracia? ¿El 23F? ¿Puede ser el 23F? ¿Y cómo ves la situación No creo actual? que sea el 23F. No. El problema es que se consiguió en los años 1976, 77, 78 superar precisamente las dos Españas a garrotazos y establecer un sistema basado en la concordia y la conciliación entre los diversos sectores de la vida política y de la vida social, económica española. Y eso, a partir de Rodríguez Zapatero, que tenía todo el derecho a hacerlo, empezó a cuartearse. Y en estos momentos, pues, estamos otra vez en las dos Españas y con mucho peligro de que pueda desembocar la situación en controversias casi insalvables. Más te voy a decir, estaríamos ya en una situación parecida a la del año 36 si no llega a ser porque estamos dentro de Europa. Estamos en el Schengen y estamos con el euro y efectivamente la situación española dentro de Europa, pues yo creo que evita el que esas dos Españas caínitas que nos condujeron a 3 guerras civiles en el siglo XIX y a una guerra civil atroz, yo la llamo la guerra incivil, entre el año 36 y el 39, pues por fortuna nuestra incorporación a Europa ha impedido el que en estos momentos estaríamos muy próximos a una situación parecida a la que los españoles vivieron al final de la década de los 30. Sí. Como protagonista de la transición y bueno, siendo además miembro del Consejo Privado de que usted llamaba de Don Juan. Soy el único que queda vivo. Juan III, ya, sí. Juan III, ¿no? Juan Le llamaba usted, ¿no? Bueno, pero Juan III es escribió una un cosa... libro enorme. Hay un dictamen, un Sí. dictamen de la Academia de la Historia diciendo que a Don Juan se le debe llamar Juan III. Y además, claro, pone ejemplos que son incontestables. ¿Cómo llamamos a Carlos V, a Carlos VI, a Carlos VII de los carlistas? Pues es un ordinal para entender quiénes son. Como en Luis XVI fue sucedido por Luis XVII, que tenía derecho al trono pero no reinó. Y su sucesor fue Luis XVIII, que sí reinó. Y con Napoleón pasó lo mismo. Se pasa de Napoleón I a un Napoleón que no reina, que es el hijo de Napoleón, y luego pues es su sobrino, que es Napoleón III. Es una cosa que no tiene la menor importancia. No es nada más que el ordinal para situar a cada personaje en su dinastía. Hay un Juan III en la dinastía carlista. Lo que pasa es que Franco montó en cólera porque hubo un tiempo en que algunos empresarios imprimieron un sello, muy barato por cierto, que con la cabeza de Don Juan y puesto Juan III. Y entonces los monárquicos y los simpatizantes de la monarquía y de Don Juan, que en esa época eran muchos, enviaban las cartas y ponían al lado del sello de Franco el sello de Don Juan. Y eso le hizo al dictador montar en cólera y desde entonces abominó el que se la llamase Juan III. Pero la disposición esa contra esos 3 palitos es puramente franquista. Hoy en el monasterio del Escorial, el sarcófago de Don Juan pone Joanes III,
con los tres palitos. Comes Barcinone, no pone rey de España, porque don Juan fue rey de España de derecho, pero no de hecho, no lo fue nunca de hecho. Como le pasó a los reyes carlistas. Los reyes carlistas eran para los carlistas, eran reyes de derecho, pero no lo fueron de hecho, pero todos llevan su ordinal. Son esas discusiones bizantinas que no conducen a ningún sitio y que en este caso es el producto de una posición personal de Franco. Que le disgustó aquel sello poniendo Juan III y me lo prohibió. ¿Y te mandó al exilio? A mí me envió al exilio cuando publiqué un artículo titulado La monarquía de todos. A China, ¿no? A Hong Kong. Fui a Hong Kong, sí. Pero pasé mi viaje de novios porque me casé y pasé mi viaje de novios en la guerra de Vietnam. Así que sí, todo muy periodístico. ¿Qué le iba a decir? Que en alguna ocasión, en alguna entrevista, le he escuchado decir que para usted el periodismo no ha sido un trabajo, que es una satisfacción y no sé si presumir o no presumir, alguna vez ha presumido de que ni los fines de semana, ni que usted no ha cogido ninguna vez ningún puente. No, yo no presumo nada porque para mí, efectivamente, yo he hecho siempre lo que me ha gustado hacer y lo que me ha gustado hacer es leer y el periodismo. Y por lo tanto, eso que me dicen, yo he estado siempre de vacaciones. Ya. Y es verdad, he trabajado todos los sábados, todos los domingos, y de los 366 días solo he faltado 3 días al periódico. Al día siguiente no salía, que es Viernes Santo, Nochevieja y Nochebuena. Claro. Son los 3 días que no salía el periódico el día siguiente. Pero efectivamente yo he ido... Eso, mis compañeros de ABC me lo reprochaban muchas veces, porque claro, era un ejemplo muy poco edificante para ellos el que el director del periódico pues trabajase todos los días. Yo he trabajado todos los días del año, pero mentiría si dijera que para mí eso era un trabajo. Es una satisfacción que sigo teniendo ahora y sigo ejerciendo el periodismo, que es lo que me divierte, lo que me gusta y lo que me hace sentir felicidad en el ejercicio vital de las funciones de cada persona, ¿no? Eso, usted ha ocupado puestos de máxima responsabilidad dentro del periodismo, ha sido pues presidente de la agencia EFE, ha sido director del ABC, del que usted llamaba el verdadero ABC, en los años 80, ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, espero no dejarme nada, ha sido fundador de La Razón, luego después del Imparcial, sí. Es académico. De todo eso que ha hecho, que son muchas cosas, ¿cuál ha sido la etapa o el cargo que más agradable ha sido para usted o con más influencia ha tenido, más poder? No lo sé. Sí, eso es muy complicado. Es difícil, ¿no? He agradecido muchísimo la suerte que he tenido de tener unos compañeros excelentes, tanto en la agencia EFE como en ABC, como en La Razón, como ahora en el Imparcial, por todos aquellos lugares por los que he pasado, también la radio, la televisión, pues he tenido en eso una suerte inmensa. Me acuerdo la crítica que se hacía completamente injusta a la agencia EFE. La agencia EFE era una agencia franquista. Cuando se produjo la democracia, yo presidí la agencia EFE, había un equipo de profesionales que no había nada más que dejarles trabajar. Los dirigía Gonzalo Velasco. Y yo me acuerdo de la eficacia con que trabajaron. En muy poco tiempo desbordamos a la France Press, podíamos competir con la United Press, que desapareció, y nos convertimos en la segunda o la tercera agencia del mundo. Es decir, la primera era la Associated Press, pero la segunda podía ser Reuters y nosotros, dependiendo de cómo se quisieran analizar los créditos. Pero era un equipo que era un equipo de auténticos profesionales. Y daba gusto trabajar con ellos. Yo he tenido esa suerte, afortunadamente. Ha habido alguna excepción aislada, pero en todas las redacciones en las que he estado. En la primera redacción que estuve, que fue la de ABC, como becario, pues me sentaron al lado a Azorín. Azorín, así que en fin, que para mí fue una especie de sueño. Ya. Pero luego siempre, aquí, cuando estuve de director de ABC, sí que siempre se ha destacado, ¿no? Esa tolerancia de tener colaboradores, pues ahora mismo que yo recuerde, pues Rafael Alberti, Pablo Neruda, incluso amigos suyos, ¿no? Pues sí, Alberti, sindicalistas, como Marcelino Camacho, quiero recordar. Yo he leído a esa gente ahí, ¿no? Marcelino Camacho se vino conmigo a la ABC, sí. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Estamos Puede ser. Es un país que era, ¿no? Éramos menos depende un poco del talante personal de cada uno. Yo, por ejemplo, pues
Pues literariamente he tenido 3 grandes amigos. El primero ha sido Pablo Neruda, el segundo Rafael Alberti y el tercero José María Pemán, que era ideológicamente lo contrario. Y luego lo mismo, pues claro, durante el franquismo, cuando nos dimos cuenta de lo que significaba Marcelino Camacho, que era un hombre inteligente, honrado, serio, trabajador, en fin, un sindicalista de primer orden, no ha habido otro en España como él, pues yo fui a visitarle en fin, estuve a su lado y llegó un momento en que él estaba escribiendo en El País, cuando a mí me hicieron director de ABC, me vino a ver porque quería trabajar conmigo y estar conmigo en el periódico. Y efectivamente, pues fue una colaboración, la de Marcelino Camacho, extraordinariamente positiva para un periódico como ABC, que estuviese el número 1 del sindicalismo escribiendo en nuestro periódico y habiendo rechazado al periódico de la competencia, que era un periódico de izquierdas, mientras ABC era un periódico liberal, conservador. El periódico gubernamental del que usted hablaba muchas veces en sus artículos, ¿no? En aquella época, y luego ha seguido bastante. Sí, era una fórmula periodística de zaherir al rival. La verdad es que El País, con el que yo competí, era un periódico extraordinariamente bien hecho. Juan Luis Cebrián es uno de los grandes periodistas de la historia del periodismo español. Hizo un periódico excelente desde el punto de vista periodístico y se alineó, y tenía todo el derecho a hacerlo, pues cerca de lo que significaba Felipe González, que no nos olvidemos que ha sido el gran hombre de Estado del siglo XX. Sí. Otra cosa es que lo combatimos, porque hubo un momento que teníamos el peligro de que Felipe González se prolongara en el poder tanto como Franco. Había que combatirle y evitar que en plena democracia no tuviéramos un jefe de gobierno 40 años. Y ganó las elecciones seguidas, 4 elecciones, con enorme facilidad. Y la primera con 202 diputados, teniendo en cuenta que en estos momentos el actual presidente Pedro Sánchez tiene 121, es casi el doble. Es impresionante lo que consiguió Felipe González. Ustedes, vamos, es que le he empezado tuteando, ahora le llamo de usted. Lo que la verdad quieras. Que me apetece más llamarle de usted. Entonces, disculpe al principio, ya sé que a usted le da lo mismo, pero de alguna manera no se siente un poquito de... No sé si de pena o qué sensación le produce todo el trabajo que se hizo, que fue muy complicado, para recuperar la democracia, para pasar un poco página de todos los 40 años de la dictadura, que ahora estemos otra vez hablando del odio, de las dos Españas, pues de los muros. No sé, una reflexión suya sobre ello. A mí me entristece mucho el que no se haya podido dar continuidad a ese espíritu de concordia y de conciliación que fue la transición. Eso se empezó a quebrar durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, y después Rajoy no tuvo la energía y la fuerza para decir esto se ha terminado, vamos a volver a lo que ha significado ese espíritu de la transición, que suponía pues la consolidación de una democracia pluralista plena en España. Naturalmente sí, eso me entristece. Me entristece no periodísticamente, porque la realidad es que en fin, la actualidad nos está dando todos los días motivos para estar satisfechos periodísticamente, pero me entristece mucho como español, porque no es nada bueno para España lo que ha ocurrido. Después de un esfuerzo gigantesco, no hay que olvidar que a los 2 años de muerto Franco, Pasionaria subió las escaleras del Congreso de los Diputados de la Sala y se convirtió en presidenta, por razones de edad, pero en presidenta del Congreso en la primera sesión del Congreso Democrático. Y que José María Pemán y Rafael Alberti se abrazaron, estuvieron y que Santiago Carrillo y Fraga hicieron lo mismo. Eso es algo que para los que hemos vivido durante muchos años lo que fue la dictadura de Franco, fue una operación verdaderamente asombrosa. Salió extraordinariamente bien. Ahí pues hubo el mérito de muchas gentes, especialmente de los 40 años que don Juan combatió a Franco y dejó dibujada la monarquía de todos, es decir, una monarquía como era la monarquía belga o la monarquía holandesa o la monarquía danesa, y después porque su hijo, que recibió todos los poderes de Franco, tuvo la inmensa generosidad de cederlos todos para que se pudiera construir la democracia pluralista y se cumpliera con el deseo de su padre, porque su padre, don Juan, durante casi 40 años había propugnado como única obligación
de la monarquía, que quería que se restaurase la devolución al pueblo español de la soberanía nacional que fue secuestrada en 1939 por el ejército vencedor de la guerra incivil. En 1939 se secuestró la soberanía nacional, España se convirtió en una dictadura militar pura y dura y la clave para construir un régimen de libertad era devolver la soberanía nacional al pueblo español. Y eso hay que reconocer, don Juan fue el que lo propugnó, pero quien tuvo todos los poderes y renunció a todos los poderes fue de su hijo don Juan Carlos. Sí, el rey padre, que ahora está, digamos, fuera de España, y que supongo que usted es partidario de que vuelva cuanto antes, porque ya tiene una edad en la que puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que sí, que conviene que se serene la situación. Don Juan Carlos tiene que comprender que hoy el rey es su hijo y él es el primer súbdito de su hijo. Don Juan, hasta muy avanzado, hasta mayo del 77, fue el rey de derecho de España. No reconocía a su hijo y fue una situación de una tensión terrible. Pero el día que decidió renunciar, que fue cuando su hijo convocó unas elecciones libres, entonces don Juan se sintió satisfecho de que se hacía lo que él había propugnado siempre. Entonces decidió abdicar y se convirtió en el primer súbdito de su hijo y durante muchos años, hasta que murió en el 93, fue un gran ejercicio de generosidad pues por parte, ¿no? Un gran ejercicio de generosidad y de sentido institucional monárquico. Tenía el sentido, don Juan era un monárquico de verdad. Pues mire usted, el rey ahora, por las razones que sea, he reconocido que es mi hijo y por lo tanto voy a hacer todo lo posible porque mi hijo triunfe. Tuvo la enorme satisfacción, además de ver que su hijo, muy ayudado por Torcuato Fernández Miranda, también por Adolfo Suárez, pero de una manera muy especial por Torcuato Fernández Miranda, estableció el sistema monárquico que defendía don Juan y que era casi justo lo contrario del que quería Franco. Franco quería una monarquía casi absoluta, un poco parecida a lo que hoy es la monarquía en Marruecos. ¿Qué futuro le augura usted a la monarquía? Porque hay quienes dicen que existe una campaña en contra de la monarquía, que si por los grupos de izquierda se pudiera hacer un referéndum, plantear el monarquía así, monarquía o república. Pero eso es completamente lógico, que haya vivimos en una situación de mucha inestabilidad, ¿no? Sí, que no quieran la monarquía y que otra cosa es que el referéndum ya se hizo cuando se aprobó la Constitución. Es que a mí me hace gracia cuando dicen referéndum, monarquía, república. Mire usted, depende de qué monarquía y de qué república. Si tú me dices a mí qué prefiero yo, la República de Finlandia o la monarquía de Arabia Saudí, prefiero la República de Finlandia. Lo que defendemos, en fin, yo creo que las gentes que tienen más seriedad en el ejercicio y en el pensamiento político es que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que a través de la voluntad general libremente expresada hace las leyes. Eso ocurre en repúblicas como la suiza, como la alemana o como la finlandesa y ocurre en las monarquías como la japonesa, la inglesa o la sueca. Por lo tanto, ambos regímenes son aceptables con ese sentido. Naturalmente, si a mí me preguntan qué prefiero, la República de Pinochet o la monarquía de Dinamarca, pues seguramente diré que la monarquía de Dinamarca. La monarquía española fue refrendada en un referéndum en que la gente votó libremente y refrendó una monarquía con libertad de expresión, con partidos políticos, con libertad de asociación, con reconocimiento de los derechos humanos, etcétera, que es la Constitución española actual. Eso que dicen, ¿por qué un referéndum monarquía o república? Bueno, a mí cuando me lo dicen, una vez me preguntó alguna persona muy caracterizada de la izquierda, le dije, bueno, pero me dirás qué monarquía o qué república. Porque claro, si la monarquía que me dices es la monarquía del Kuwait, pues seguramente sí, preferiré una república como la de Finlandia. No seguramente, seguro. Ahora, si lo que hay que elegir entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, que son regímenes muy parecidos, pues yo creo que en España, por muchas razones, tiene algunas ventajas la monarquía, que es una garantía de que en la jefatura del Estado va a estar la neutralidad. Mira, nosotros podemos preguntar ahora a los espectadores de tu programa y decirles quién hubiera sido el presidente de la República con Felipe González si en lugar de la monarquía de don Juan Carlos se hubiera restablecido en España una república.
pues seguramente hubiera sido Narcís Serra. ¿Quién hubiera sido, por ejemplo, con José María Aznar? Pues seguramente hubiera sido Federico Trillo, el presidente de la República. ¿Tú crees que Federico Trillo o Narcís Serra hubieran podido ejercer el arbitraje y la moderación que exige la Constitución para el jefe del Estado mejor que don Juan Carlos? Yo creo que no. Y en estos momentos la ventaja que tienen las monarquías parlamentarias sobre las repúblicas es precisamente esa neutralidad en la jefatura del Estado. Por eso conviene decir a la gente que habla, a mí me hace mucha gracia, la monarquía es una cosa anticuada y qué tal, pues anda que la república anticuada. Bueno, mire usted, en la relación que hace la ONU de los países más desarrollados del mundo, con más libertad y con más prosperidad, entre los 10 primeros países del mundo hay 7 monarquías parlamentarias, entre los 15 primeros hay 11, España figura en el puesto 19. Y tiene mucha gracia porque, claro, cuando yo me dirijo a las gentes, sobre todo en mi generación, bueno, la modernidad en mi generación estaba en una calle que se llamaba Carnaby Street, que era el centro de todas las vanguardias literarias, artísticas, musicales y qué tal, que era una calle del Reino Unido, que era una monarquía. Y en cuanto a libertad personal, bueno, ¿para qué vamos a hablar la idea que tenían en ese momento los españoles de que había que procurar salir con una sueca, que era también una monarquía, y que era donde efectivamente había una libertad y un concepto de la igualdad entre el hombre y la mujer que en otros países no existía? Todo eso forma parte de campañas que son lógicas. La gente quiere subir al poder o quiere contentar a posiciones de un partido o de otro, y entonces pues propugna, como es lógico y con todo el derecho, a decir, mire usted, vayamos a un referéndum monarquía o república. Yo no aceptaría ese referéndum. Aceptaría un referéndum explicando qué monarquía y qué república. Porque el papel del periodista sigue siendo el de controlar al poder, de alguna manera, bueno, contrapeso del poder, ¿no? La crítica. Ha evolucionado demasiado, ha cambiado mucho el periodismo desde sus comienzos ahora. Lógicamente, no hablo en temas tecnológicos, que es evidente, ¿no? Sino en la mentalidad. O sea, esa responsabilidad del periodista, por ejemplo, en la transición, ¿se podría producir ahora o quizás estamos más divididos los periodistas? Yo creo que el periodismo no ha cambiado, nuestra profesión sigue siendo igual. Tuvimos un papel durante la transición que fue de 2 o 3 años en que no había parlamento y los periódicos se hicieron de parlamento, y algunos aficionó mucho a eso y luego quería continuar que su periódico siguiese siendo parlamento. Pero mira, nosotros somos una profesión que somos los administradores de un derecho que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, de un derecho que es el derecho a la información. Y tenemos el deber como profesión de transmitir esa información, cada uno desde su punto de vista, cada uno con mayor eficacia, con menor eficacia. Y luego, efectivamente, somos un contrapoder. Y somos un contrapoder que es la segunda gran función que tiene el periodismo. La primera es informar, la segunda ejercer el contrapoder. El contrapoder consiste en elogiar al poder cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar al poder cuando el poder abusa. Normalmente a los periodistas nos resulta más fácil criticar y denunciar que elogiar, pero también es verdad que el elogio al poder forma parte del contrapoder, que es función en el ejercicio del periodismo. Pero después, en toda la época democrática y en los últimos años, pues por muchas razones, no solo en España, porque ha ocurrido lo mismo en Francia, en Alemania, en Italia, los periodistas han ejercido en el contrapoder la denuncia del abuso del poder o de la corrupción, además de hacer la crítica y no se trata solo además del poder político, es que el ejercicio del contrapoder es el ejercicio del contrapoder y por lo tanto la crítica, el elogio o la denuncia del poder político, pero también del poder económico, del poder universitario, del poder cultural, del poder deportivo. Es decir, que no se trata solo, siempre tendemos a tener esa referencia al poder político, ¿no? Hay otros poderes que a veces son extraordinariamente complicados para un periodista, como es el poder económico, porque al final los anuncios normalmente los colocan los que tienen ese poder económico, y el actuar con libertad para si una empresa, la que sea determinada, potente,
Pues resulta que su presidente o su consejero delegado han abusado del poder, denunciar ese abuso. Eso yo sentado en la mesa de decisión final de un periódico, impreso, hablado, audiovisual o digital, es siempre lo que más trabajo me ha costado, porque las consecuencias políticas en tiempos de la dictadura se sabían la que era. Ahora las consecuencias políticas son muy relativas. Si cumplimos con la ley no tenemos por qué tenerlas, pero en cambio las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Usted, como defensor de la profesión y como presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde recientemente colocaron un busto suyo, y también como profesional, ¿qué le parece que que haya comparecencias de dirigentes políticos, de gobernantes, que no admitan preguntas, ¿no? Imagino, eso es una frustración. ¿No se puede hacer algo más para evitar que los periodistas vayan allí y recojan el informe, el papel, no puedan preguntar al presidente del gobierno, por ejemplo, o al ministro? Que se puede hacer más, hay que ponerse de acuerdo. Pero estamos, eso las asociaciones estamos de la flojeando, prensa deben ¿no? intervenir y no presentarse. Una conferencia de prensa tiene claro, que producirse con el derecho a hacer preguntas. Y por lo tanto, yo comprendo que cada uno se defiende como puede y los políticos tienen mucho miedo a las preguntas de nuestros compañeros, que muchas veces son muy certeras y muy hirientes. Y por lo tanto, si pueden hacer su conferencia de prensa sin preguntas, lo prefieren. Pero eso es impresentable. Y en los grandes países democráticos, no digo que no ocurra alguna vez, pero rara vez ocurre. La mayor parte de los políticos, cuando convocan una conferencia de prensa, saben que tienen que responder a las preguntas que les hagan. Sí, y hay presidentes que salen y se encuentran con un periodista y hablan con él en un momento dado, a la salida del Congreso. Así, bueno, aquí no se... Forma parte, ¿sabes?, del juego general dentro de la sociedad. Naturalmente, los políticos pues tratan de controlar a los medios de comunicación. En los sistemas totalitarios los controlan con la ley. Y eso es lo que ocurrió en la dictadura de Mussolini, en la de Hitler, en la de Stalin o en la de Franco. Y cuando ya la ley ampara el derecho a la libertad de expresión que tienen los periodistas y de los que se benefician los ciudadanos, entonces pues se procuran buscar fórmulas más tortuosas, pero que siguen existiendo en todas las democracias. Eso no nos podemos engañar. Como es lógico, el que ejerce el poder pues procura garantizarse de que no va a tener más problemas que los que desea tener o los que no desea tener. De todos los presidentes de gobierno que han ostentado el cargo desde la llegada de la democracia, si tuviera que elegir a uno, el mejor presidente de gobierno que hemos tenido en estos casi 50 años. Soy un profesional del periodismo que no me gusta mucho hacer ese tipo de comparaciones. Ya. Lo que sí es cierto es que España ha tenido un presidente que ha sido, sin duda alguna, el gran hombre de Estado del siglo XX. En el siglo XIX el gran hombre de Estado fue Cánovas del Castillo, en el siglo XIX y en el siglo XX ha sido Felipe González. Felipe González, si hubiera habido una legislación por la cual, que estuvo previsto ese artículo, pero se negaron algunos a que se llevase adelante, de que no se puede ser presidente más de 2 legislaturas, pues no hubiera habido el problema. Pero cuando, claro, Felipe González fue elegido por 4ª vez y podía presentarse a una 5ª vez. Claro, llega un momento de esos en que yo creo que era una parte del buen ejercicio profesional, hacer lo posible para que eso no ocurriera más. Te voy a decir, porque creo que eso es muy conveniente para la reflexión de nuestros espectadores ahora. Eso ocurrió en Estados Unidos. Cuando Roosevelt fue elegido por 4ª vez en plena guerra mundial, los constitucionalistas se dieron cuenta de que eso no era conveniente para el ejercicio de un sistema de libertades democráticas real, y entonces se limitaron la permanencia en el poder en Estados Unidos a 2 legislaturas, que son 2 legislaturas cortas de 4 años. También eso lo hizo el propio De Gaulle. De Gaulle los limitó a 2 legislaturas de 7 años y hubo un presidente que cubrió los 14 años. Pero luego Chirac, yo creo que estuvo muy inteligente al decir es demasiado 14 años y lo ha reducido a lo que es hoy en Francia. Hoy en Francia el presidente solo puede ser presidente en 2 legislaturas de 5 años.
En España no, en España el presidente podría ser 10 legislaturas o 15 legislaturas. Eso fue un evidente error y al día que se haga una reforma de la Constitución yo creo que hay que introducir esa limitación. ¿Cómo valora desde la distancia la génesis de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes a los que, bueno, en los que estaba pues desde Camilo José Cela, Paco Umbral, estaba usted, estaba Pedro J. Se le llegó a llamar el sindicato del crimen sí. Su compañero de la academia. Sí. Creo que fue, bueno, no sé si fue él, no sé si fue él, el que puso ese título. Pero eso fue precisamente que nos reunimos una serie de profesionales del periodismo, incluyo en ellos a Camilo José Cela, que no se reunió como novelista, sino se reunió como colaborador de los periódicos. Es decir, ejercía una parte del periodismo, y siempre además lo hizo. Y entonces llegamos a la conclusión de que sería muy negativo para la consolidación del sistema de libertades en España el que hubiera un presidente que estuviera más de 4 legislaturas, que con 2 sobraba. Bueno, y efectivamente se hizo una gran campaña que fue de acoso y derribo. Fue como un grupo de presión. A Felipe González, sí, criticando para que no continuara. Y luego se consiguió que José María Aznar hiciese una declaración en el periódico en un momento en que llevaba 13 puntos de ventaja al líder socialista de que no se presentase a una tercera elección, y se comprometió a ello, y digo en honor de José María Aznar que lo cumplió los 8 años. Lo cumplió 8 años y no se presentó a unas elecciones que ganó, no digo que fácilmente porque ya retrocedió mucho, que ganó Zapatero. No, Zapatero, estamos hablando de Rajoy, Mariano Rajoy. Ya, sí, claro, ganó Mariano Rajoy y luego Mariano Rajoy perdió con Zapatero. Con Zapatero en el 2004. ¿Qué le iba a decir? El periodismo en España ha cambiado muchísimo, pero sobre todo se han creado muchos medios, entre ellos El Imparcial, The Objective, hay un montón de medios. ¿Es mejor periodismo que se hace ahora que el de antes? Es muy difícil de valorar, pero está demasiado, hay demasiada información en la red. ¿O opina si le parece o haga una...? Yo creo que hay que dejar libertad para que se produzca lo que no importa que haya muchos medios, del periodismo mejor que haya creen. Muchos. Y habrá unos periódicos que se subsistan y otros que no. Ya. Estamos en una etapa que por la transformación tecnológica, pues claro que se han producido muchos medios de comunicación. Veremos quiénes son los que duran, cuáles son los que son capaces de superar la situación. Siempre ha sido así, yo creo que no. La única cosa que puedes decir es que en la historia del periodismo, como en la historia de cualquiera de otras de las facetas humanas, hay periodos más brillantes y periodos menos brillantes. Por ejemplo, claro, dice la pintura en el siglo XX. Bueno, hemos tenido a Picasso, a Dalí, a Miró, a Gris, a Sorolla. No es muy fácil que eso se reproduzca en el siglo XXI, lo cual no quiere decir que no haya unos artistas en pintura excepcionales, los hay. Puede ser que no se lleguen a esos niveles. Puede ser que cuando uno analiza el periodismo del siglo XX se hayan producido algunos nombres que no se van a repetir muy fácilmente en el siglo XXI, a lo mejor por lo que estás explicando de que hay una excesiva competencia. Pero yo creo que el ejercicio profesional ha mejorado en España sustancialmente con la creación de las facultades de Ciencias de la Información, que en estos momentos hay 50 y que no enseñan a hacer periodismo, pero enseñan a lo que es la responsabilidad en el periodismo, la ética profesional. Y eso sí que se aprende en las facultades. El periodista que sale de la universidad sale con una idea de la responsabilidad y de la significación del ejercicio de la profesión en la sociedad muy superior al que antes llegaba y era el chico de la prensa. Y eso lo criticó mucho Menéndez Pelayo, yo creo que sin razón, pero efectivamente había una veta que se podía criticar. Yo creo que hoy, dentro de que hay mucho curanderismo en la profesión, como lo hay en la medicina, yo creo que hoy tenemos una clase periodística de primer orden. En la clase política quizá no tanto. ¿Usted cree que la clase política actual está al nivel que se merece? Pues efectivamente no lo creo. La clase política fue excelente en los años 76, 77, 78, luego ha ido degenerando, y el problema de la clase política española no es la corrupción, que también la tiene la clase política italiana o la francesa o la alemana. El problema es la mediocridad. Lo que hoy caracteriza
a la clase política española es la mediocridad. No puede ser que se dediquen a la política gentes que renuncian, terminan el bachillerato y renuncian a hacer una carrera y a hacer los estudios universitarios, porque es mucho más fácil prosperar dentro de un partido político. Porque luego lo que le ocurre es que le falta formación y sentido de la responsabilidad. Yo creo que eso es algo que es necesario tratar. Por ejemplo, en Inglaterra hubo una etapa muy dilatada en que las grandes familias daban a la clase política, daban no solo a la clase política, a la clase militar una persona de la familia y a la clase política otra. Y eso hizo que Inglaterra haya tenido un nivel político de extraordinaria altura durante muchos años. Ahora todo eso se ha resquebrajado también. Pero en fin, efectivamente lo que dices, así como yo creo que la clase periodística, pero también la clase arquitectónica y la clase de ingeniería y de los ingenieros es excelente. En España la clase política se distingue por la mediocridad. Hay excepciones, hay políticos excelentes, incluso excepcionales, pero en su conjunto la clase política es una clase mediocre. Y ya, bueno, tenemos todavía un poco más de tiempo. El hecho de que esté tan fragmentado el arco parlamentario, incluso, o sea, hay muchos, salieron nuevos partidos, aparecieron nuevos líderes, pues me estoy acordando ahora pues de Rivera, de Pablo Iglesias, con el que creo que tiene usted buena relación. Excelente, es el gran personaje de la izquierda, ¿sí? Es un hombre culto, inteligente, razonable. Pero no parece, siendo monárquico, no parece, porque él no está a favor, ¿no? No está para nada. Pero en fin, no se puede pedir una persona que tenga todas las virtudes. Esa no lo tiene. Pero personalmente es un hombre culto, constructivo, razonador, sagaz, enormemente sagaz. Y es el que ha construido todo lo que fue el primer gobierno de Sánchez, está construido por la inteligencia de Pedro Sánchez. Yo le tengo gran admiración personal, aunque no coincida con él. Al revés, a mí me gusta mucho la gente con la que no coincido, como podía ser Pablo Neruda, ideológicamente, porque así se puede hablar con ellos. Si uno coincide, pierde uno la posibilidad de la gran conversación. Oye, me refería cuando hablaba de los nuevos partidos que salieron, que algunos de ellos han desaparecido, incluso pues, si nos alejamos un poco en el tiempo, pues el de Rosa Díez, Albert Rivera, también desaparece Ciudadanos. Eso dificulta la estabilidad. Quiero decir, la estabilidad política, por ejemplo, ahora hay que pactar. Sí. Y hay que pactar, pero no solamente tiene que pactar Pedro Sánchez, tiene que pactar el PP con Vox. Eso no ayuda, no ayuda a la clave no sé, del problema que tiene la democracia pluralista. Hago una reflexión sobre ello porque me parece que es muy interesante. Y te la voy a hacer y hacerla de fondo. Esa clave de la democracia pluralista se ha dado cuenta, por ejemplo, Francia tuvo una cuarta república que era la democracia pura, y es en esa cuarta república, yo se lo he oído decir a De Gaulle en casa de Marañón, cuando él hizo el análisis de la Cuarta República, se encontró con que en 11 años había habido elección de 23 jefes de gobierno. No se puede gobernar de esa manera, pero eso ha sido considerado por todas las democracias. ¿Y qué es la ley d'Hondt? Pues es una manera de favorecer al que ha ganado, dándole los restos para que tenga más posibilidades de gobernar. Esos restos, en un momento dado, en la ley d'Hondt, además de los restos, en Grecia se ha llegado a algo con el que yo no estoy de acuerdo, que es darle al partido vencedor 50 diputados de regalo. Pero, en fin, lo que hizo De Gaulle, que me parece que es lo que tenía sentido común y tendríamos que haber hecho nosotros, es un sistema de doble vuelta. Entonces, por ejemplo, la fórmula de doble vuelta en estos momentos significaría que lo que está ocurriendo en las distintas regiones que vemos ahora, que no se puede llegar a gobernar, mire usted, se repiten las elecciones, pero solo con los dos partidos que han ganado. Y usted tiene que elegir entre los dos. Esa es una fórmula muy eficaz. La otra fórmula que se ha seguido, y que, por ejemplo, en España hubiera resultado muy eficaz, pero, por ejemplo, hay países como Alemania, por poner un país modelo democrático, en que los partidos que no logran el 5% del voto nacional, pues resulta que no tienen representación parlamentaria, pierden la representación parlamentaria. Yo fui partidario de eso cuando se hizo la Constitución en España, pero me acuerdo que tuve una conversación con Fernando Abril y me convenció, porque ni los partidos vascos ni los partidos catalanes
llegaban al 5% de la representación nacional. Y el planteamiento que tenía es, si no hay una representación en el Congreso de los Diputados de los vascos y de los catalanes, no nos reconocerán que tenemos una democracia pluralista. Y bueno, eso en ese momento yo creo que se hizo muy bien en no poner la limitación del 5%. Luego se podía haber dicho a la tercera, a la cuarta elección general, que empieza a entrar ya en funcionamiento la limitación del 5%, para evitar que un partido con un diputado pueda decidir la ley, que es una fórmula, y pueda someter a chantaje, además, a los partidos mayoritarios. Si me preguntas, yo no iría a esa fórmula en España. Yo iría abiertamente a una fórmula, como hizo De Gaulle con la Quinta República, a una fórmula de doble elección, pero no solamente esa doble elección para la jefatura del gobierno, sino también para la jefatura de las presidencias de todas las comunidades. Pero lo que no podemos continuar es como estamos ahora, que estamos ya caminando hacia un sistema ingobernable. Claro. Sí, está, y por lo tanto, está claro. La modificación, que es una modificación constitucional, la modificación de la ley electoral, yo creo que sería de las cosas obligadas para el futuro. Los políticos lo tienen que meditar, también el mundo intelectual y el mundo periodístico, y llegar a una fórmula como ocurrió cuando se eliminó la Cuarta República Francesa. Es decir, que en la Cuarta República Francesa era una democracia pura y dura, y cuando De Gaulle hace la Constitución de la Quinta República, somete dos fórmulas. La primera, la limitación en el poder, que él, en fin, estableció 14 años, dos legislaturas, dos periodos de 14 años, de 7 años cada uno, para la jefatura del Estado, y después la doble vuelta para la elección en general. Yo creo que esa sería una fórmula, hay que estudiarla muy bien, hay que procurar que eso no conduzca a un establecimiento rígido del bipartidismo, pero lo que no podemos continuar es con un sistema en que en estos momentos partidos que tienen 4 o 5 diputados están condicionando a Pedro Sánchez absolutamente para conseguir la mayoría parlamentaria. Yo creo que eso hay que evitarlo. Y normalmente cuando se haga una reforma de la Constitución, que habrá que hacerla. Habrá que hacerla, para hacer eso que usted dice, sí, hay que hacerla, y además otras cuestiones hay que convendría. Las constituciones no son eternas. Yo creo que no hay que hacer una nueva Constitución, hay que establecer unas reformas en la Constitución actual que ha funcionado divinamente durante estos 45 años. Pues en esa reforma habría que reformar la ley electoral y hacer una ley electoral que garantice la gobernabilidad. Lo que no podemos, y si uno pregunta a las nuevas generaciones, y muchas posiciones que parecen extremas de las nuevas generaciones, es porque hay el convencimiento de que es necesario que tengamos una fórmula constitucional que garantice el que se pueda gobernar. No. Usted siempre ha estado muy vinculado al mundo de la cultura. De hecho, bueno, tiene un libro que es una antología sobre la poesía romántica, ¿no?, española, creo, ¿no? El título exacto... La poesía del amor. La poesía del amor, efectivamente. Como hombre vinculado a la cultura y creador del cultural, ¿no?, del suplemento cultural de ABC, y luego estuvo en El Mundo con el periódico, ¿cómo valora a los ministros de Cultura de los últimos años? Porque no son precisamente figuras del mundo de la cultura, ¿no?, aparentemente. No sé si quiero opinar sobre ello, creo que no tienen la labor que hacen ellos, por ejemplo. No tienen ni ellos ni ellas la culpa de no haber hecho la labor adecuada, porque esa es una culpa. La culpa la ha tenido la presidencia del gobierno, que es la que tenía que haberse dado cuenta de que España es hoy, no sé, la 18 o la 20 potencia militar del mundo, que somos la 15 o 16 potencia económica del mundo, pero estamos entre las 5 primeras potencias del mundo culturalmente. Es decir, lo que caracteriza hoy a España es la potencia enorme cultural que tiene. La ha tenido en el siglo XX y la está teniendo en el siglo XXI. Y hoy, por ejemplo, Madrid habría que clasificarla. Cuando se pone la temperatura, ¿sabes?, cultural de las ciudades, normalmente se les introduce el termómetro teatral. Pero al margen del termómetro teatral, Madrid es, junto a Nueva York, junto a Londres, junto a París y junto a Buenos Aires, una de las 5
no la quiero clasificar antes o después, una de las 5 grandes ciudades culturales del mundo. Se acercan ya a nosotros Berlín y Shanghái, pero en esas 5 grandes ciudades culturales estamos. Y si uno analiza la cultura iberoamericana en su conjunto, muy probablemente hoy lo que podemos llamar cultura iberoamericana, es decir, de los países de habla española, podemos ser primeros o segundos culturalmente en el mundo detrás de los países de habla inglesa, detrás de la cultura, llamémoslo así, británica o anglosajona. No. Es decir, que hemos superado a la cultura francesa y a la italiana y a otras. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que significa en todo sentido, incluido en el mundo de la ciencia, pero de una manera muy especial en la arquitectura, donde tenemos un nombre estelar que es Gaudí, en la novela, donde tenemos media docena de nombres estelares, en que yo colocaría en primer lugar a Miguel Delibes, que tenemos en la poesía. Es una cosa arrolladora, desde Federico García Lorca a Rafael Alberti, y desde Antonio Machado a León Felipe. Es impresionante los últimos 100 años de la poesía española. Hemos tenido en el teatro, después de Calderón de la Barca, al gran autor de teatro que fue Buero Vallejo, y tenemos una expresión cultural en pintura a la que nos hemos referido antes, en que si hay que citar 20 pintores en el mundo, hay 6 o 7 que en esa lista de los 20 están, pero sin vacilar. Yo creo que desde ese punto de vista, y sobre todo si somos capaces de darnos cuenta de que hablar de la cultura española es empequeñecer nuestra cultura. No hay cultura española, hay cultura iberoamericana. Es una cultura global con las mismas características general. Está el idioma, pero está también el planteamiento religioso, el planteamiento social, el planteamiento familiar. Todo eso hace que la cultura iberoamericana hoy en el mundo pues tenemos un lugar de privilegio. En lugar de eso, pues resulta que a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando veo en estos momentos el casón del Buen Retiro, que lo está ocupando la pintura, lo cual me parece muy bien, pero naturalmente que lo que hay que hacer es el casón del idioma. Lo que necesitamos es tener en Madrid, pues no solo la Academia Española, sino la gran casa del idioma español. Porque ten en cuenta que hoy los españoles solo somos el 8%. De los hispanohablantes. Claro. El primer país es México, con 130 millones de hispanohablantes. El segundo es Estados Unidos, con 62, con más de 60 millones de hispanohablantes. Y estamos muy cerca, Colombia, Argentina y España, aproximadamente en el mismo nivel en cuanto a número, en cuanto a cantidad. Lo que pasa es que España ha tenido la enorme suerte de la Real Academia Española, que es la única institución que conserva autoridad sobre los 23 países que formaron el Imperio Español, y que además hoy esos 23 países integran el mundo académico y hacen el diccionario, firman el diccionario. Es un fenómeno, el fenómeno del español, con 600 millones de personas que tienen como primer idioma el idioma español. Es una cosa impresionante que no ha sido entendido, porque el político trata el idioma en lo que le puede ser útil para conseguir votos. Y no es eso, ¿sabes? Pues sintiéndolo mucho, se va acabando el tiempo, pero sí que me gustaría hacerle solamente ya 2 preguntas más. Una de ellas, su apoyo a la tauromaquia, lo cual se lo han reconocido y lo han premiado la gente del mundo del toro, que tampoco atraviesa, bueno, no lo sé si hay una contestación grande, porque luego al final quizá no es lo mismo lo que se publica que lo que sale. Las plazas están llenas. Pero eso de prohibir, por ejemplo, que llevar a los chavales con el abuelo a ver los toros, eso no le gusta a usted, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que hay que dejar libertad, el que quiere ir a los toros que vaya y el que no quiera que no vaya. Lo que sí podemos decir es que la primera inteligencia del siglo XX español, que es Ortega y Gasset, se dio cuenta que no se puede entender al Homo Hispanus sin entender lo que es la fiesta de los toros. Y por lo tanto, la fiesta de los toros, aparte de ser un festejo, tiene una proyección cultural de primer orden en la ópera, en la novela, en la poesía, en la escultura, en la pintura, una proyección excepcional, absolutamente excepcional. Yo me parece que se hace con facilidad una crítica. Yo me acuerdo que tuve la suerte de ganar a la Limón con Mario Vargas Llosa el premio El Juli
de tauromaquia. Sí, y el artículo que yo escribí fue un artículo explicando cómo se pesca el lucio. Y mire usted, yo estaré de acuerdo en empezar a analizar las pegas que se le ponen a la tauromaquia cuando se analice la pesca, la pesca deportiva, no la pesca para la alimentación. La pesca deportiva es un señor que tiene la satisfacción durante 2 horas de martirizar a un animal. En este caso era el lucio el que yo analicé, y que le entra con con 3 garfios en el escabel, en el anzuelo. Lo tiene durante media hora atrayendo y acercándolo, y luego cuando lo eleva, el pobre animal se cae y lo mata a garrotazos. Y eso produce arte, ha producido cultura, ha producido puestos de trabajo, ha producido satisfacciones generales de mucho público, ¿no? Produce la satisfacción de una persona que lo hace. No estoy contra ello, pero el día que usted elimine eso, que el sueco elimine eso, que empiece a criticar los toros. Los toros basta leer a Ortega y Gasset para darse cuenta efectivamente de esa significación que tiene, de que es imposible el entendimiento del homo hispanus, de la esencia del hombre español, sin tener un conocimiento cabal y profundo de lo que significa la tauromaquia. Es un tema que normalmente nunca se piensa. Usted está todavía en activo y además escribe Canela Fina en La Razón, escribe en El Imparcial, o sea, mantiene una actividad grande. El día que ya no puedo hacer esto, ¿cómo le gustaría que se le recordara? O sea, porque yo no sé si, bueno, como periodista, como hombre del mundo de la cultura, como académico... Yo me moriré el día en que no pueda hacer lo que he hecho toda mi vida, que es el periodismo, y que es lo que me produce ese disfrute y me hace estar siempre de vacaciones. Pero recordaré siempre la entrevista que Pérez Ferrero le hizo a Buñuel. Es una entrevista que le hizo en la torre, en el edificio España. Yo creo que Buñuel vivía en la Torre de Madrid y lo veía en la cafetería. Y él, que tenía muchos problemas con el exilio, que exigía siempre, pues nada, dijo que a Miguel Pérez Ferrero que con la entrevista no podía continuar si no venía un antifranquista. Y el único antifranquista real que había en el ABC era yo, así que yo me incorporé a esa entrevista. Y recuerdo que en una de las preguntas que le hizo a Miguel Pérez Ferrero, Donald, que era un gran crítico de cine, y le dijo: has ganado el Oscar, has ganado los grandes premios europeos, y te falta, y citó un premio, me parece que alemán. Y Luis Buñuel se le quedó mirando y le dijo: si te dijera de verdad lo que pienso, Miguel, mira, en la vida no hay otra dignidad que la nada. Viva el olvido. Bueno, pues yo hace mucho tiempo que me he sumado a que en la vida no hay más dignidad que la nada y que viva el olvido. A mí me gustaría que en el futuro me ocurriera lo que le pasa en estos momentos a Luis Calvo, que ha sido uno de los grandes periodistas que ha producido España, uno de los 10 grandes. Fue director de la ABC durante 9 años y que tal nadie se acuerda hoy de Luis Calvo. Pues a ver si yo tengo esa suerte. Pues ha sido un placer. Yo no sé si quiere, porque yo sé que la poesía le encanta y tal, si quiere, no sé, recitar un poema antes de acabar, ¿no? Eso ¿verdad? Es una cosa de eso, eso es algo más yo tengo además, ¿no?, mala memoria. Lo que pasa es que es verdad que como no soy capaz de escribir un verso, no soy capaz de hacer una escena de teatro, pero es un trabajo soy un crítico de teatro, he visto mucho teatro, y soy un crítico, yo creo, muy objetivo, o pretendo serlo. Y lo me pasa con la poesía, como no sé hacer un verso, me parece especialmente difícil. Pues leo un libro de poesía todos los días, y probablemente soy de las personas en España que más poesía han leído y que más han escrito sobre la poesía. Incluso tengo un libro titulado sobre la creación poética. Y sin embargo, pues en fin, necesitaría tener buena memoria para acordarme de los versos. Pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gran placer poder escucharle, sobre todo, poder aprender y reconocerle pues toda esa trayectoria. Pues, el placer ha sido mío y os felicito porque estáis haciendo aquí un periódico con mucho nervio, con colaboradores de primer orden y que resulta muy atractivo para los lectores. Y en estos momentos no se trata de hacer los periódicos impresos, venden la 10ª parte de lo que vendían. Hoy el periodismo está en el periódico hablado, en el periódico audiovisual y en el periódico digital. Y el hacer un periódico digital que triunfe... Ahora hay un exceso de periódicos digitales, pero
el lector los irá poco a poco cribando, hasta que quede los grandes periódicos, que serán lo mismo, serán pues media docena de periódicos nacionales como ha sido en la época del periodismo impreso, que es a la que yo me he dedicado más tiempo. Pues nada, muchas gracias y sobre todo eso, lo que se aprende escuchándole. Pues nada, muchas gracias a vosotros.